A ver, para. Ahí se está viendo. Ahí está. Bien. Bueno, habíamos elegido este tema, trauma abdominal, porque es algo que vemos frecuentemente en la guardia y sobre todo nosotras como residentes nos toca viajar con los pacientes, entonces está bueno que sepamos más o menos qué hacer y cómo manejarnos. Y además de eso, después del día de mañana seguramente lo primero que vamos a hacer es guardias, entonces también tenemos que tener claro cómo funciona un traumatismo abdominal, cómo manejarnos ante un paciente con un trauma abdominal. Bueno, antes que nada, las regiones del abdomen, creo que más o menos eso lo tenemos un poco todo en claro, pero se los recuerdo. El abdomen está dividido en 3 compartimientos, lo que es la cavidad peritoneal, lo que es retroperitoneo y lo que es la pelvis. La cavidad peritoneal está dividida por 2 líneas horizontales, que pasa una a nivel del 10º cartílago costal y la otra a pasar a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Y 2 líneas verticales que pasarían a nivel de las líneas hemiclaviculares. Eso nos va a dividir el abdomen en 9 regiones que topográficamente nos ayudan a ver dónde están ubicados los órganos y medianamente cuando llega una persona con un traumatismo abdominal, intuir o ver más o menos qué puede ser lo que esté lesionado. En cuanto al retroperitoneo, va a contener más que nada los vasos nobles, como la aorta, la vena cava, va a contener el páncreas, los riñones, los uréteres en su porción inicial, y las porciones ascendente y descendente del colon y el duodeno. Una cosa que me pareció muy importante de esto, que es lo que puse ahí, que las lesiones de las vísceras estas son difíciles de recordar por una cuestión de que uno, o por lo menos yo, no las tomaba en cuenta porque al momento del examen físico, al estar justamente en el retroperitoneo, son de difícil acceso a la hora de hacer tanto el examen físico como la parte de estudios complementarios. Pero no por eso dejan de ser unas lesiones importantes y que hay que tener en cuenta. Bueno, y en cuanto a la pelvis, en la región de la pelvis vamos a ubicar el recto, la vejiga, los uréteres, los vasos ilíacos y en el caso de la mujer los genitales internos. Bueno, acá medianamente y esquemático las 9 regiones de las cuales les hablaba para que veamos más o menos cómo estaban ubicados los órganos. Bien, metiéndonos de lleno en lo que es el tema, tenemos el tipo de traumatismo. El traumatismo de abdomen se dividen en 2, los traumatismos cerrados o abiertos. Cerrados vamos a tener contusiones y abiertos vamos a tener heridas que pueden ser punzantes, penetrantes o por arma blanca o por arma de fuego, pero como sea son penetrantes, que generan una abertura de lo que sería el abdomen. Bueno, en cuanto al trauma cerrado, lo que nos importa son el mecanismo por el cual se va a generar el trauma cerrado. Generalmente son tenemos las colisiones de vehículos, el peatón que lo choca también un vehículo, las caídas de altura, cuando estamos en el vehículo y por ejemplo chocamos contra algo y tenemos puesto el cinturón de seguridad, también nos puede producir una lesión. Se genera más que nada es por la fuerza de aceleración y desaceleración. Entonces, vos, si bien no se va a ver una lesión abierta en el abdomen, dentro del abdomen, los órganos, lo que se produciría ser una cavidad cerrada, como que se sigue el movimiento, se chocan con la parte de la pared y vuelven para atrás. Eso produciría desgarro y laceraciones porque los órganos están fijados por ligamentos. Entonces, de esa forma es que se produce la lesión y las contusiones. Lo que yo encontré acá es que, bueno, se ve compresión de los órganos. En el caso del cinturón de seguridad, a veces cuando está mal puesto el cinturón de seguridad, lo que se veía también era compresión de las vísceras entre la pared abdominal y lo que es la columna vertebral. Y bueno, esto podía generar más que nada en los órganos huecos, generar desgarros, y en los órganos sólidos, compresiones. Los órganos que más afectados eran, en orden decreciente, era el hígado como principal, el vaso, el riñón, el intestino delgado y el estómago.
En cuanto a los traumas abiertos o penetrantes, como lo dice, hay una abertura en el abdomen y puede ser por causa de arma de fuego o causa de arma blanca, ¿sí? O bueno, también una de las cosas que yo vi, por ejemplo, un empalamiento no sería un arma blanca, pero es un empalamiento, por ejemplo. Bueno, se forma una lesión en las vísceras. Las heridas de armas de fuego son mucho más complicadas que lo que es las heridas de arma blanca, porque dentro de todo las heridas de arma blanca, una puñalada, uno más o menos puede inferir cómo fue la trayectoria de eso, es algo más lineal, más recto, mientras que una herida de arma de fuego, el problema que ocurre es que si bien vos ves una entrada, adentro puede haber generado un montón de proyectiles secundarios, porque al chocar no solo con los distintos órganos, que no sabes qué dirección puede tomar, sino que puede incluso chocarse con algún hueso y generar más proyectiles. Bueno, en este tipo de lesiones, las vísceras que más afectadas se ven es el hígado, el intestino delgado, el colon y el estómago. ¿Cómo evaluar una lesión abdominal? Acá en todos los libros lo que te recordaban y que lo que más te recalcaban, que lo más importante cuando vos ves un traumatismo abdominal no es en sí saber qué tipo de víscera está afectada. O sea, sí, va a ser importante después para resolver el problema, ¿no? Pero vos lo que tenés que saber en algo inicial ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? ¿Compromete la vida del paciente? ¿No la compromete? ¿El paciente está estable o no está estable? Eso es lo que te va a dar la conducta de cómo vas a tener que actuar en el momento. Bueno, los pacientes con una anormalidad hemodinámica se buscan tanto los síntomas y los signos rápidamente, ¿no? Para indicar que tenés que hacer una laparotomía de urgencia, y aquel paciente que tenga una estabilidad hemodinámica, directamente lo que podría llegar a hacer es hacer un estudio secundario, un estudio complementario, otra evaluación más exhaustiva, para más o menos ver qué tipo de traumativo tuvo, cómo lo puedes llegar a tratar, ¿sí? Pero es el paciente que te puede dar un poco más de tiempo. Bueno, en cuanto a la clínica, los traumatismos abdominales generan dos tipos de cuadros clínicos distintos, pero bastante categorizados, que son las hemorragias y las peritonitis. Las hemorragias son las que le va a causar la muerte mucho más rápido al paciente, y las peritonitis también le puede ocasionar la muerte, pero una muerte tal vez un poco más tardía. En cuanto a las hemorragias, generalmente es por lesiones de vísceras macizas o de los vasos sanguíneos, y lo que explicaba, a menos que vos tengas una hemorragia que sea masiva y que automáticamente el paciente tenga signos de shock hipovolémico, tenga, ¿cómo se dice?, una irritación peritoneal por la sangre que te genera un abdomen en tabla, bueno, a menos que vos tengas algo así, a veces vos podés tener un hemoperitoneo, que una víscera que fue sangrando de a poquito, a poquito, a poquito, y no te diste cuenta. Si no la buscaste, no la supiste evaluar o no lo sospechaste, no te diste cuenta. Y con respecto a la peritonitis, sobre todo se da por la irritación del peritoneo, por el líquido que se vuelque en el peritoneo. Te habla de que el contenido gástrico es mucho más, por ejemplo, más irritante, te va a dar una peritonitis química más importante que uno que te genere, por ejemplo, que se vuelque materia fecal en lo que es el peritoneo, o incluso la misma sangre, que no sería tan irritativa como lo sería el jugo gástrico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, uno lo basa en los tres pilares que hacemos siempre: la anamnesis, digamos la historia clínica, el examen físico y los estudios complementarios. La anamnesis, lo que nos va a importar, bueno, antes que nada, obviamente si este paciente nos llega a nosotros a la guardia, lo que tenemos que tener en cuenta es sacar la mayor información que podamos de la persona que haya asistido el accidente, ya sea paramédico, enfermero, médico, alguien que haya ayudado al paciente, ambulanciero, si el paciente está consciente, el mismo paciente, ¿sí? Lo que se busca es recabar, por ejemplo, si tuviéramos un traumatismo cerrado, contra qué chocó la persona, cuántas personas iban en el auto, si atravesó el vidrio, si llevaba cinturón, si perdió la conciencia, si estuvo atrapado, de qué forma estuvo atrapado,
por ejemplo, si fue por una herida de arma blanca o arma de fuego, cuántos disparos tuvo, si sabemos el calibre del arma con el que se le disparó. No es lo mismo una escopeta, por ejemplo, que un arma chica. La escopeta, por ejemplo, si vos tenés una distancia de más de 50 metros, los perdigones no lastimarían tanto que si tuvieras un arma que te tira directamente, un calibre chico, digamos, o una escopeta que te lo tiran a, no sé, menos de 50 metros, menos de un metro. Tenés que saber también, otra de las cosas, la cantidad de sangre que perdió, porque a nosotros a la guardia nos va a llegar un paciente que va a estar sangrando, pero no sabemos cuánta sangre perdió. Entonces es importante que alguien te diga, mira, encontré un paciente que estaba perdiendo mucha sangre, para que uno más o menos se vaya haciendo la idea de situarse dónde está parado con ese paciente. Bueno, una cosa que me pareció muy importante, que lo puse acá justamente en color rojo, es que un examen físico positivo es un signo clínico bien significativo de que tenemos un trauma abdominal. Pero ahora un examen físico negativo no nos lo descarta a la lesión intraabdominal. O sea, si es positivo, bueno, ya sabemos la causa, vamos a tratar de repararla. Ahora, si es negativo, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de descubrir si hay o no hay una lesión para poder salvarle la vida al paciente. Bueno, al examen físico nos vamos a guiar por lo que es la inspección, la palpación, la percusión, como es, y la auscultación. La inspección, bueno, el paciente tiene que estar desvestido completamente, revisando el abdomen y el tórax, tanto por delante como por detrás, no solo buscando las heridas que pueda tener, sino que se debe revisar el periné. Yo en esto me detengo porque hasta ahora todos los traumatismos abdominales y de tórax que yo vi, jamás he visto al paciente que se lo revise tan exhaustivamente como te dicen en los libros que tiene que ser revisado. Y esto, que parece una pavada, por decirlo de alguna forma, nos lleva a otras acciones que hay que hacer más adelante con el paciente y que son igual de importantes, que vos te das cuenta realmente el por qué hacemos esto. Incluso en el ATLS te dice no solamente que lo desnude al paciente, sino que después para prevenir la hipotermia ponerle una frazada, pero realmente el paciente tiene que estar desvestido completamente. Bueno, en cuanto a la palpación, uno se va a fijar el tema de la defensa, la contractura, buscando signos de irritación peritoneal, y una cosa que explicaba mucho es tener en cuenta el paciente que llegó, no presentaba mucho dolor, decía, no, leve, más o menos, y después ese dolor se exacerba, se aumenta, o vos, por ejemplo, revisaste el hipocondrio derecho, y después la herida la tenía, no sé, en fosa ilíaca izquierda, y después empieza a presentar dolor en el hipocondrio derecho, bueno, o aparece un aumento de la intensidad, nos está hablando de que se está agravando la situación clínica del paciente. Y son las cosas que nos tienen que hacer abrir los ojos para tratar de resolverlo lo antes posible. Bueno, en cuanto a la percusión, más que nada te la hablaban para ver del tema de que si había timpanismo, para ver si no teníamos un neumoperitoneo, o, por ejemplo, cuando la maniobra de rebote no era bien clara, era dudosa, fijarnos de si le despertaba dolor esta maniobra. En cuanto a la auscultación, más que nada, lo que yo encontré es que te la hablaba de cuando vos ya tenías un hilio, por la irritación peritoneal que a veces se producía, la ausencia de los ruidos intestinales. Es más, de hecho, uno de los libros que leí te hablaba que si vos lo auscultás por 5 minutos al paciente y durante esos 5 minutos vos tenés una ausencia de ruidos, ya hubiera sido una indicación de una laparotomía exploradora. Más allá de eso, después me corrigen si no es así. Bueno, y lo que hablaba antes del tema de revisar el periné y el revisar entero el paciente, el examen rectal y el examen vaginal en la mujer. Dos cosas que hasta ahora yo no he visto hacerlas, ni yo misma cuando he recibido no las he hecho. El examen rectal, cuando se hace el examen rectal, lo que puse acá justamente me pareció muy interesante, que vos podés recabar mucha información. Si, por ejemplo, si vos sacás sangre cuando haces el examen rectal, el detector rectal, te podría indicar una perforación intestinal. Si el tono del esfínter no tiene, digamos, un buen tono, también te podría indicar una lesión de la médula ósea. Podría llegar a tocar la próstata en el hombre y en base a eso evaluar si hay una lesión a nivel genitourinario, o incluso hasta se podría llegar a palpar huesos de la pelvis que estuvieran fracturados.
Así que es muy importante lo que se puede llegar a sacar del examen rectal. Y bueno, en el caso del examen vaginal de la mujer, también hablábamos de lo mismo, buscando laceraciones, buscando traumatismos. Bueno, tratamiento. Todos los libros insisten en lo mismo, A, B, C, D, como primer tratamiento. No se pasa a hacer ningún estudio complementario si el paciente no está estabilizado. No hago examen rectal, ni desvisto al paciente, ni todas esas cosas, si el paciente no está estabilizado. Directamente todos volvemos a lo mismo. Primero, normalización de la vía aérea con protección de la columna cervical, ventilación, oxigenación adecuada, circulación y control de hemorragia, y una evaluación neurológica rápida. Si el paciente lo tenemos medianamente estabilizado, que podemos pasar a los siguientes pasos, vamos a pasar. Si no, primero hay que hacer esto o no vamos a tener paciente para revisar. Bueno, justamente eso, el tratamiento específico de las lesiones no debe minimizar estas medidas críticas que suministran oxígeno y perfusión tisular. Y en la etapa inicial, todo traumatismo de abdomen debe ser considerado como traumatismo múltiple hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Sobre todo esto me parece, para nosotros que es un SANCO, que no tenemos tanta complejidad y que por ahí no tenemos a disposición muchas cosas, no pensar simplemente, bueno, se golpeó, pero la verdad es que yo no le veo mal la panza, fue un simple choque, no se cayó tanto, enseguida se recuperó. Bueno, pensarlo como un traumatismo múltiple hasta que demostremos lo contrario, después de una evaluación exhaustiva. Bueno, otro de los libros que encontré te hablaba del tema de cuando tenés exposición de vísceras, cubrirlas con compresas estériles, húmedas, para mantenerlas hasta que el paciente pueda ser entrado a cirugía, y en caso de empalamiento, inmovilizar sin extraer los objetos empalados. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento inicial? El tratamiento inicial, fundamental, colocar la doble vía para realizar una expansión. Otra de las cosas que te va a decir es un laboratorio, algo que parece por ahí una pavada y que en la urgencia tal vez no es lo más que pensás, y para, obviamente, el grupo sanguíneo, hematocrito, hemoglobina, incluso te dice que no es necesario que el bioquímico lo haga, simplemente cuando vos ya le estás poniendo la vía, ya ahí automáticamente podés sacar una muestra de sangre, porque lo que estamos necesitando es esto. Y bueno, hace unos días atrás, unos cuantos días atrás, un sábado, un muchacho que vino apuñalado, me acuerdo, más allá de que lo terminamos derivando a Santa Fe, y le vino una hemoglobina de 2. O sea que, fíjate que en ese momento que se lo hicieron, lo importante que fue. Bueno, colocar sonda nasogástrica y sonda vesical. Sonda vesical he visto que se coloca, la sonda nasogástrica no la he visto tanto, a menos que el paciente esté intubado. Y la importancia de la sonda nasogástrica no solamente nos ayuda a vaciar el contenido gástrico para evitar la broncoaspiración, sino que, por ejemplo, también nos orienta a qué lesión puede haber si, por ejemplo, viniera sangre por la sonda, estaríamos ante una lesión que nos sugiere que es algo a nivel de la parte alta. Contraindicación cuando tenés una lesión del macizo facial o sospechás una fractura de la base del cráneo. Pero es contraindicación de sonda nasogástrica, pero se puede poner en ese caso orogástrica, o sea, sonda este paciente tiene que tener, sí o sí. Sonda vesical nos ayuda a descomprimir la vejiga y sobre todo en el caso que vamos a estar reanimándolo o expandiéndolo con líquido, ver si la reanimación esa que estamos haciendo es exitosa, porque nos va a monitorear cuánto es el volumen de orina que está teniendo, que nos muestra cómo está, digamos, la parte circulatoria. Bueno, una hematuria indicaría un posible trauma genitourinario. Y en este caso sí hay contraindicaciones que son específicas, como por ejemplo que tuviéramos un hematoma a nivel del peritoneo, a nivel del escroto, hubiera sangre en el meato uretral, o la próstata alta, que nos indicara que pudiera haber una lesión a nivel de las vías genitourinarias, porque en ese caso estaríamos empeorando el problema en vez de ayudar a solucionarlo. Bueno, y en cuanto a los estudios complementarios que se podían hacer son la radiografía simple, la ecografía abdominal o FAS, la angiografía, la TAC y el lavado peritoneal, que es el lavado peritoneal diagnóstico. Varios libros mencionan que lo que más se está usando es la ecografía abdominal o FAS y el lavado peritoneal. Pero, como lo estuvimos hablando con Juliano,
hoy en día el lavado peritoneal ya está un poco en desuso. Yo creo que tiene que ver en sí porque la técnica, a menos que seas una persona muy entrenada en esto, creo que la hace un cirujano, no es fácil de hacer para un médico que está en la guardia. Y la ecografía es un método muy sencillo, muy rápido, detecta incluso pequeñas cantidades de líquido, que por ahí con el lavado peritoneal no las ves, y bueno, y en casi todos los servicios de Santa Fe, por lo menos, a nivel Iturraspe y Cuyen está. No está en nuestro servicio disponible, pero bueno, en esos hospitales grandes está. Bueno, en cuanto a la radiografía, que es lo que nosotros tenemos para hacer, se debe pedir un perfil de columna cervical, un tórax frente y un abdomen en pie. En todos los pacientes politraumatizados. Volvemos a lo mismo, paciente estable. Un paciente inestable no vas a pedirle esto, directamente haces lo que tenés que hacer para salvarle la vida y no te vas a detener en este tipo de estudios. Sí, nos sirve, por ejemplo, para ver, como decíamos, si tenemos un neumoperitoneo, que nos indicaría una ruptura de víscera hueca y una indicación de la parotomía, pero sobre todo estos pacientes, no sé si alguno de ellos queda acá haciendo la gravedad de este problema. Creo que terminan en Santa Fe y ahí sí le harían, por ejemplo, una ecografía, un FAS. Bueno, otra de las cosas que mencionaba es la tomografía también, pero la tomografía tiene que estar el paciente realmente estable porque es un estudio que demora muchísimo tiempo, bueno, no muchísimo, 15, 30 minutos, pero que en la vida de un paciente es importante, digamos. Esto es un cuadro comparatorio sobre los estudios estos que más se usaban. Está un poco cortado, después van a ver la otra parte, lo saqué de ahí de un libro. Bueno, ahí te habla justamente del lavado peritoneal. La indicación primaria es justamente comprobar una hemorragia intraabdominal en un paciente que está hipotenso, en un traumatismo cerrado, y en un paciente que esté estable con una herida penetrante. El ultrasonido, que es el FAS, también demostrar la hemorragia intraabdominal en el paciente hipotenso. Y bueno, la TAC lo que nos sirve es por ahí un poquito más específica, que nos demuestra la magnitud de las lesiones en el traumatismo cerrado. Siempre lo más complicado, o sea, ¿por qué más muere el paciente? Por los traumatismos abiertos. Pero los más complicados es el traumatismo cerrado, es el traumatismo que te genera duda, el que vos realmente no sabés hasta dónde está la lesión, hasta dónde se produjo la contusión o no. Son los más difíciles de evaluar. Entonces estos métodos se utilizan sobre todo en los pacientes en los que vos tenés un traumatismo cerrado que no estás viendo. Bueno, se utilizan los dos, pero más, yo lo encontré como que lo utilizaban más para eso. Y las contraindicaciones, por ejemplo, del lavado peritoneal, te hablaba de la operación abdominal previa, obesidad, embarazo, lo mismo para el ultrasonido, sobre todo, ¿cómo es? Es como que las operaciones abdominales que vayan tenido, yo supongo que deben hacer un refuerzo de la pared, deben generar una sombra o algo, entonces no te lo deja ver bien. Acá, bueno, esto sigue lo mismo. El primero que van a ver es justamente por el lavado peritoneal, las desventajas, que pasa por alto las lesiones de diafragma y las lesiones de retroperitoneo. Fíjense que el tiempo para hacerlo es alrededor de 30 minutos. La ecografía pasa por alto las cantidades pequeñas de líquida, pero en realidad con 20 mililitros ya te lo ve. Y el tiempo requerido es menor, de 5 a 15 minutos. Y la tomografía son de 30 a 60 minutos. Así que, bueno, además de que es un estudio un poco más costoso y también, como los otros, es operador dependiente, necesitas que el paciente esté estable para poder hacerlo. Bueno, acá yo puse la interpretación del lavado peritoneal porque, bueno, en el primer momento era algo que pensaba que se hacía. Bueno, es positivo cuando tenés sangre, más de, lo sacás, te viene sangre, más de 100 centímetros cúbicos, bilis, con contenido intestinal u orina. Si lo mandás a analizar, te vienen los glóbulos rojos más de 100.000 por mililitros cúbicos y los glóbulos blancos más de 500 por mililitros cúbicos, o directamente cuando estás haciendo el lavado te salga por el drenaje de tórax o por la sonda vesical. Y bueno, y en cuanto a los criterios de laparotomía, cuando le hacemos una laparotomía a un paciente, esto es importante para nosotros para decir, bueno, a ver, por más que no seamos
Tenemos que saber que este paciente yo no me puedo demorar haciéndole una radiografía, o pensando lo mando, no lo mando a Santa Fe, no, tiene que salir urgente, por más que la IPAE no te lo acepte, por más que no te lo acepte en ningún lado, vos tenés que salir con este paciente. Un paciente hipotenso, indicado por los signos vitales, tenés que pensar shock hemorrágico, por más que el traumatismo sea cerrado o penetrante. Si el paciente está estable y vos le haces el examen físico, pero vos tenés una herida por proyectil, las heridas de arma de fuego, es la parotomía. Un cuerpo extraño penetrante, la esvisceración, la parotomía, una peritonitis o sangre en recto o estómago, la parotomía. Si está estable y la indicación está dada por el lavado peritoneal, pero bueno, ahí esto nosotros no lo estaríamos haciendo, pero bueno, una herida de arma blanca, que también te podría estar indicando un shock hemorrágico, o en el traumatismo cerrado del abdomen. Y si no estable, indicado por otros estudios, por ejemplo, una lesión de órgano específico, una lesión de vaso, una lesión de hígado específicamente, que te lo muestran en los otros estudios, ya sea la tomografía o la ecografía. Bueno, y acá encontré en un libro, es más o menos como un algoritmo diagnóstico de qué hacer tanto en un traumatismo penetrante como en un traumatismo cerrado. En este es el penetrante, que todo, como decíamos antes, te lo define el paciente, el estado del paciente, si es hemodinamia normal o anormal. Si es anormal, ya está, haces una cirugía, ya listo. Ahora, si es normal, te fijas, herida por arma de fuego o herida por arma blanca. Si es herida de arma de fuego y es en el abdomen en sí, la parotomía. Si es una herida de arma blanca y es en el abdomen en sí, te fijas de hacer una radiografía para detectar un neumoperitoneo. Positiva, la parotomía; negativa, bueno, te fijas en el protocolo de tratamiento no operatorio. Yo ese protocolo de tratamiento no operatorio no lo encontré, pero entiendo que es algo conservador y que no es resorte lo que en este momento tendríamos que saber, porque no lo vamos a llevar a cabo nosotros. Y si es abdomen intratorácico, le haces una laparoscopía exploradora. En esto quiero hacer una salvedad, que no lo mencioné antes. Abdomen intratorácico se refiere a la parte del abdomen, tendría que ser los cuadrantes superiores, lo que es hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo, porque son las vísceras esas que se meten en una parte en lo que es el tórax. Entonces por eso se le llama abdomen intratorácico, que puede estar lesionado no solo parte del hígado y del vaso y del estómago, sino el diafragma mismo también. Bueno, en cuanto al traumatismo cerrado de abdomen, bueno, evaluás si necesitas o no reanimar al paciente, volvemos a lo mismo, está inestable o no está inestable. Si está inestable, acá te habla de que puedes hacer una ecografía, haces la ecografía, la famosa FAS, la abdominal. Si es negativa, buscas otra causa de shock. Si es positiva, la parotomía. Así. Dudosa, repetís en 15 minutos. Positiva la parotomía, negativa, buscas otra causa de shock. Siempre pensando justamente en, bueno, listo, ya de positivo, como decíamos antes. Positivo, tenemos un traumatismo abdominal, hay que resolverlo. Negativo, buscamos hasta encontrar la causa, porque no podemos dejar que el paciente fallezca. Y bueno, si está estable hemodinámicamente y tenemos signo de peritonismo, nos fijamos si están o no presentes, la parotomía; ausente, nos da tiempo para seguir haciendo otros estudios, la tomografía y demás, ¿sí? Que me parece interesante incluso para nuestro manejo esto, tal vez las primeras partes, obviamente, hasta lo que podemos hacer, pero me pareció interesante, por eso lo puse. Bueno, y esto como unas reflexiones finales del libro. En el traumatismo abdominal, lo más importante es sospechar la lesión visceral. Los cuadros se presentan como hemorrágicos o perforativos, y la clínica, ante todo, es soberana. Ante la duda y habiendo utilizado los métodos complementarios, la parotomía. Bueno, la bibliografía que utilicé fue un curso se llama Curso Anual para Médicos de Guardia, es un texto que lo escribió Alfredo Guala, el ATLS, uno que me prestó el doctor Schiavetti, que es de urgencias en cirugía, y bueno, y el manual de emergencias médicas de Jiménez. Así que bueno, eso sería todo. No sé qué les parece. Bueno, muy bien. Yo felicito a la expositora
está muy... El problema que tenía Anastasia era que se estaba yendo mucho al carajo, porque es muy amplio esto, tenemos muchas cosas dentro del abdomen, ¿está? Y entonces tratamos de resumirlo en la parte general. Después, si alguno quiere, más detalladamente, puede llegar a ser traumatismo hepático, traumatismo de colon, traumatismo de vaso, traumatismo de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no era la intención de ella hacer todo eso. Llegó un momento que se desesperó, por eso, bueno, acudí a decirle que no se vaya por la rama. Me pareció muy bien, yo tengo 2 o 3 cositas, después yo los dejo que hablen ustedes, ¿está? Lo fui anotando, porque yo creo que desde mi punto de vista, por ahí yo estaré errado, creo que todo esto, por eso está Leo siempre en las charlas de estos traumatismos, todo esto nosotros lo tenemos que volcar no adentro de la internación, sino en la guardia. ¿Está claro? Porque estos pacientes son los que nosotros manejamos en la guardia. ¿Bien? Y lo vamos a seguir manejando y no se va a manejar en otro lugar. Y creo que nosotros podemos hacer, estamos haciendo, se hacen muchas cosas y podemos hacer muchas más. Entonces, con esto lo que podemos llegar a lograr es la protocolización, ¿no? Y es muy interesante que siempre estén los médicos de guardia, ¿no? Nosotros, yo creo que ustedes les han invitado a todos, si están, hay problema ahí en Milene, no le puede, hay gente que no se puede meter y hay gente que quiere meter si no puede, bueno, siempre las primeras Zoom van a ser así, ¿no? Pero puntualmente hay 4 o 5 cositas que quisiera decir. Primero, en las heridas de arma de fuego, ¿está? Nosotros siempre sabemos una herida de arma de fuego, siempre se va a operar. ¿Estamos claros? Siempre. No hay algo que decir, no, salvo que le hayan pegado un escopetazo a 20 metros y ves 200 millones de balines en las placas y te puedo asegurar que te quedás más con la duda que con la certeza. Si entró, no entró, si 1 milímetro. Pero el concepto tiene que ser así. Herida de arma de fuego, herida que se opera. O tiene 95% de chances de cirugía. Y hay diferencias, y me las anoté por eso, mientras ella iba hablando, yo iba anotando. No es lo mismo una herida de arma de fuego de alto impacto que de bajo impacto. Nosotros acá, con esas tumberas que tienen los chicos los chicos que después cuando salen de la escuela ahí en el barrio, ¿no? A la noche salen de la escuela y de estudiar y todo eso, hacen las famosas tumberas, son armas de fuego de bajo impacto. ¿Estamos? El alto impacto sería un FAL, sería un calibre 12, ¿estamos? Y un calibre 22. La peor de todas es el calibre 22. El calibre 22, una vez que ingresa en un lado, uno nunca sabe dónde está. Se los digo por experiencia. ¿Está? Puede entrar en el estómago y termina en el recto. Y todo ese recorrido que hizo quilombo. ¿Está? Entonces, es importante nosotros saber, cuando estamos en la guardia, ¿no? La herida, ¿con qué fue producida? Si se puede. Hay veces que no sabemos. Vemos solamente los orificios. ¿Está? Segundo, evaluar el estado hemodinámico del paciente es fundamental. Fundamental. Ella lo hizo hincapié y me parece que hay que volver a recabarlo y hay que volver a hacerlo. Eso, el día de mañana, los enfermeros cuando estén bien limados lo tienen quizá ellos sabiendo. Nosotros pasan muchos médicos de guardia que por ahí no tienen la experiencia en una guardia, pero el enfermero siempre es el mismo. ¿Está? Y el enfermero siempre ve un herido, y ve 2, y ve 10, y ve 100, y siempre lo mismo. ¿Está? Entonces, sabemos en nuestro hospital que si el paciente, ¿no? Llega con frío, chocado, hipotenso, drogado o lo que fuere, nosotros tenemos que tratar, ¿no? De estabilizar, ¿no? A ese paciente porque es la única manera de la cual no sedarlo, no drogarlo más, ¿está? La única manera que nosotros nos vamos a dar cuenta que ese paciente, a ver, ¿llega a Videla o llega a Santa Fe? No sé si me explico. ¿Estamos? Que puse acá, hemorragia, bueno, esto se me viene en el coso. No es lo mismo mandar un paciente que yo lo tengo en la guardia y que no sé si sangra o no sangró y que tiene una herida de arma blanca y que no sé si penetró o no penetró y yo lo sigo teniendo en la guardia, total el paciente está estable y el paciente sigue sangrando y yo no me doy cuenta y sigue sangrando y yo no me doy cuenta y sigue sangrando y no le hice un ecofaz y no le hice y el paciente en un momento pasaron 2 o 3 horas y se chocó. Bueno, tienen que saber esto, porque ustedes llegan hasta esto. Después lo otro lo vemos nosotros.
No es lo mismo operar a un paciente que viene estable hemodinámicamente, que yo le abro la panza y le abro y le encuentro 5 lesiones intestinales, una colónica, le hago 5 colorrafia y enterorrafia, ¿bien? Y operar a un paciente que tiene las mismas lesiones, pero 3 o 4 litros de sangre adentro de la panza. ¿Está claro? Porque todo eso que perdió, no lo puede recuperar en 2 días como lo tiene que recuperar. Va directamente a terapia y tiene riesgo de morirse. Más que si yo lo hubiera operado antes. ¿Está? ¿Con eso qué quiero decir? Que uno tiene que tener cierta celeridad, ¿está?, en la toma de decisiones. Tanto decirlo, pero acá o lo derivo. ¿Está? Sangre. Acuérdense que la sangre no duele. ¿Estamos? Duele y duele poco. Cuando duele, hay más de 2 litros adentro de la panza. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es un elemento poco irritativo dentro del abdomen, ¿está? Y verdaderamente no te das cuenta cuando tiene la sangre adentro. ¿Bien? Nunca olvidarse la B y C, que bien lo dijiste, Anastasia, ¿no? Siempre tiene que haber, esto va para, ¿dónde? No, ¿cómo se llama? Pará. El Leo, no, el Leo está oculto el Leo. Siempre tiene que haber alguien, y esto todos lo saben, que dirija la batuta. Bien, nosotros podemos tener 100 enfermeros, hola Leo, ¿cómo anda? 100 enfermeros alrededor del paciente, pero si no hay alguien que lo dirija, ¿está? O un enfermero o un médico, ¿está? Va a ser un despelote. Bien, siempre tiene que haber alguien que dirija la batuta, siempre. Nunca olvidarse de eso, y estar en la cabecera del paciente. ¿Está? Bueno, ¿cuántos enfermeros son en la guardia, Leandro? Por guardia. No, tenés que poner el cosito que dice, te doy audio. Ahí. Sí. Son 4 por día. 2 a la mañana y 2 a la noche. O sea, pero por turno, 2. Por turno 2. Uno que está en consultorio y otro está en ambulancia. Ajá. Y si yo, cuando llegue el paciente en el showroom, ¿cuántos enfermeros tengo? 1. Uno Y, solo. y si lo está trayendo alguien de la ambulancia, serían 2. Serían 2. Siempre tiene que haber 3 entonces. Debería. A ver, vamos a la realidad y después vemos cómo nos acomodamos. ¿Por qué? Porque viene a esto que puse después, que ella dijo, lo fundamental, son las vías. 2 vías, una nasogástrica, una vesical y otro que le haga sangre. Eso es fundamental en todo traumatizado, todo. Entonces, un enfermero no puede agarrar y poner las 2 vías, los 2 a boca, ponerle la vesical, por eso te necesita 2 enfermeros. Uno que se dedique a hacer una cosa y el otro que se dedique a hacer otra cosa. ¿Está? ¿Bien? Sí. Como ideal, después de ahí vemos cómo nos pachugamos. A lo mejor hay un médico que puede ayudar también. ¿Me explico lo que voy? Sí. Momentáneamente hasta que vos digas tenés otra cosa. Bueno, y acá esto es importante. Nosotros hablamos con Anastasia del tema del lavado peritoneal. No existe. ¿Está claro? No existe más. Lo hace un cirujano, la verdad que es una cagada, ¿me entiendes? Lo hacíamos porque estaba en la onda del ECOFAS, el lavado peritoneal, pero no se hace. ¿Está? Pero Anastasia dijo que nosotros no tenemos para hacer ECOFAS, y que el Iturraspi y el Cuye lo tienen, nosotros tenemos para hacer ECOFAS. ¿O no tenemos un ecógrafo? Celeste, ¿tenemos un ecógrafo? Sí, en la sala. Bien, y ese ecógrafo lo podemos llevar a la guardia. Y lo estamos usando en la sala. Está bien, pero lo podemos transportar y después lo volvemos a dejar en el mismo lugar, ¿o no? Y no sé si te conviene llevar ese o llevar el que tenés en rayos, que vas Por a eso, tener el personal de rayos ahí. Alguno de los dos lo tiene que hacer. Bueno, yo explico cómo yo sé... Perdón. Dale. ¿Sí? Perdón, yo creo que si vos en ese momento lo vas a tener hemodinámicamente estable al paciente. Siempre es así. Le vas a tener que hacer placa. Ahí ya podés adelantar y hacerle la ecografía con el ecógrafo. El ecógrafo tiene que estar al lado del shock room, de la camilla del shock room, no hay otro lugar. ¿Me entendés? Por eso preguntaba si se podía transportar, pero es una pregunta nada más. No, se pueden transportar cualquiera de los dos, bueno, pero tenés más accesibilidad a ese que tenés rayos abiertos. Bueno, entonces, ¿no? ¿Cuál es la única manera de saber cómo se hace un ECOFAS? Es haciendo el ECOFAS. Si alguien no hace ECOFAS, nunca va a saber cómo se hace un ECOFAS. Y yo le puedo asegurar que un ECOFAS no tiene que ser cirujano para hacer un ECOFAS, y no tiene que ser
especialista en diagnóstico por imágenes para hacer ECOFAS, ¿está? Es algo tan simple que hacerlo, ¿está? Entonces, si uno no lo hace, ¿está? Nunca lo va a aprender. Veremos después cómo hacemos con los traumatizados y empezaremos a hacer ECOFAS. Lo tienen al doctor Sanabria, que sabe hacer ecografía, ¿está? O sea que él no va a tener inconveniente para hacer un ECOFAS, y si quieren explicar después la técnica de ECOFAS, la explicará el doctor Juan, que creo que no va a tener ningún inconveniente, no lo veo por ahí, pero creo que está escuchándome. Acá estoy. Así que sabés que, Juan, lo que estoy diciendo no es difícil, ¿está? Sí, sí. Es encontrar líquido, nada más. Entonces, esos pacientes que nosotros tenemos en el shock room, ¿está? Que ingresaron, tranquilamente le hacemos un ECOFAS y sabemos si entró, o por lo menos tiene líquido. No sé, no digo si entró o no entró. Pero el herido de arma blanca no sabemos si entró o no entró, y lo tengo que derivar a Santa Fe. ¿Tiene líquido? Le hago un ECOFAS. ¿Está? Y digo, no tiene líquido. Entonces, cuando se sube el residente, le decía, anda tranquilo. Tenés una horita todavía para llegar porque no tiene tanto líquido. ¿Estamos claros? O sea que creo que el ECOFAS, nosotros tenemos que empezar de a poco, paulatinamente, a implementarlo. Me parece. Por eso pregunto cómo podemos hacer para trasladarlo y veremos después si lo podemos hacer. No mañana vamos a empezar a hacer ECOFAS, ¿no? Y con esto, estas dos cosas, cierro. En nuestro hospital, acá lo único, y esto hablo por mí y por todos los cirujanos que estamos en el hospital, y creo que vamos a todos concordar en lo mismo. Lo único que nosotros podemos operar en el hospital hoy, como tenemos el hospital, es el paciente hemodinámicamente inestable, que sabemos que no llega ni a Luciano Leiva. ¿Estamos claros? No vamos a operar otra cosa, porque no tenemos otra cosa. Yo esto lo he discutido hasta con compañeros míos del CUYE, ¿está? Lo único que vamos a operar es el paciente hemodinámicamente inestable, porque yo ya le pasé 2 litros de líquido y no orinó, y porque le pasé 2 litros más y sigue con 10 de presión, y se me está poniendo pálido, y está cada vez más taquicárdico, y etcétera, 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 y yo sé que eso no llega a Santa Fe. Entonces es preferible abrirle la panza en el hospital, con los que tenemos, ¿estamos? Porque sé que si yo lo mando a Santa Fe se muere. Bueno, prefiero que se me muera en el quirófano y morí en el intento, diríamos. ¿Está? Bien, pero es lo único que puedo yo hoy hacer acá. ¿Está? Y recuerden esto que Anastasia lo dijo bien, y finiquito. El más difícil de todo es el traumatismo cerrado. ¿Bien? Porque el abierto yo ya veo la herida por donde entró, o supuestamente entró, pero el otro no sé lo que pasó. ¿Bien? Y ahí es muy importante el interrogatorio. ¿Con qué chocó? ¿Chocó contra un camión? ¿Quedó adentro del habitáculo? ¿Chocó con un auto? ¿Lo pasó por arriba una bicicleta? ¿Lo pasó por arriba un camión? ¿Me entendés? Son diferentes fuerzas cinéticas que producen dentro del abdomen diferentes lesiones que pueden ser de más o menos. ¿Estamos? Entonces, y es el más difícil de diagnosticar. ¿Cómo se diagnostica? Lo más importante es el ECOFAS, acá en San Justo. ¿Está? Si yo estaría en otro lugar, tomografía, etc. Bien, y en cuanto al tratamiento conservador, Ana, sí, existe, siempre existió para el traumatismo cerrado, tanto hepático como esplénico, ¿estamos? Bien, ahora lo están haciendo para el traumatismo abiertos de arma blanca, ¿estamos? No de fuego, fuego ya te dije, es cirugía, pero lamentablemente se hace en instituciones con alta complejidad, terapia intensiva, hemodinamia, tomografía, resonancia, etcétera, etcétera. Y hasta por ahí nomás. Por ahí nomás se dedican a hacer el tratamiento conservador. Hoy en día el tratamiento conservador hepático se hace. Hoy no se opera más el hígado ya está contemplado de que el hígado se regenera solo, y te diría que hasta que yo estaba hacíamos tratamiento conservador esplénico, salvo el jefe de guardia cuando quería operar o no, porque el tratamiento conservador esplénico es, en algún momento explota, o no, entonces tenés los dos acá, entonces es más preferible, te saco el vaso, me voy a mi casa tranquilo y se termina la historia. ¿Está? Yo felicito nuevamente al expositor, discúlpenme, pero yo me voy anotando porque son cosas que después no me olvido, pero creería que es muy importante, está como resumen, ¿no? Lo que dije de la guardia, que siempre uno tenga que comandar la batuta, ¿no? Que intentemos que la enfermera que está la enfermera que viene en la ambulancia se quede al lado nuestro en el paciente, así somos un poco más, ¿bien? Y si podemos hacer el ECOFAS, mejor.
¿eh? Te felicito, Ana, y bueno, Juan, si quieres decir algo, más o menos voy diciendo porque vamos a hablar todo. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Anastasia, te felicito, muy linda exposición, y me parece que también es importante, como es felicitar al doctor Echevetti, que con mucho empuje organiza todo, así que me parece que está muy bien. Son lindos estos espacios porque recordamos y aprendemos cosas. Dos cositas que me anoté, un poco haciendo hincapié en lo que dijo Juliano también. Siempre el ABC o lo hacemos al ingreso cuando vemos el paciente, nosotros o ustedes como residente, o le preguntan si lo hizo el médico de guardia. Intentar siempre, con las salvedades del caso, colocar sonda nasogástrica y sonda vesical. Me parece importantísimo lo que dijiste, Anastasia, desvestir y ver al paciente. Recuerdo un paciente del año pasado que voy a la guardia, un paciente con mucha sangre, todo el mundo, un día charlamos con Juliano también, todo el mundo corría, uno para acá, otro para allá, nadie tocaba al paciente, nadie había desvestido al paciente. Me tocó ver ese paciente, tenía una lesión dorsal paravertebral, no tenía sonda nasogástrica, no tenía sonda vesical, se la pusimos ahí, tenía una hematuria, ese paciente fue derivado y se murió, ¿sí? Al tiempo. Entonces me parece muy importante lo que dijo Anastasia y Julián. Miremos, desvistamos el paciente. Los pacientes pueden llegar con un compromiso inicial, hipotensos, taquicárdicos. A veces pueden ser porque, como ha pasado, llegan después de media hora que lo encontraron tirado en la calle por la causa que sea, por un traumatismo, por una caída, un traumatismo cerrado, y llegan fríos, hipotensos y demás. Lo compensamos inicialmente. ¿Y qué pasó? Llegó el cirujano, llegó el médico, todo el mundo contento porque se compensó. A veces se compensan inicialmente, empezamos a dar vuelta y, como se dijo, se descompensan después. ¿Por qué? Porque no fue solo la hipotensión, sino la hipotermia, sino que el paciente tenía otra cosa. O sea, una vez que lo compensamos, hacemos una segunda evaluación rápida y bueno, y comparto que lo ideal sería tener en la guardia y hacer ECOFAC, que no lleva más de 2 minutos o 3 poner el traductor, aprender a ver líquido libre. Como dijo Juliano, si tenemos una sonda vesical es importante por dos cosas. Primero vamos a vaciar la vejiga, pero a veces podemos llenar la vejiga con un poquito de líquido y podemos hacer una ecografía y podemos ver si hay poquito líquido, aunque sea perivesical. Y en una ecografía rápida, en 2 minutos, si vemos líquido subhepático, perirrenal, en el fondo del saco de Morrison, y tenemos líquido en hipogástrico y en zona perivesical, tenemos 2 litros de sangre dentro de la panza. Si le tocamos la panza a ese paciente, un paciente gordo, obeso, quizás no le va a doler. Si a ese paciente en el primer momento lo compensamos hemodinámicamente, pero no le hicimos una ECOFAC, vamos a estar contentos que el paciente no le duele, tiene una herida de arma blanca. A veces, yo particularmente no lo hago, no meto el dedito a ver si penetró o no. Por ahí el médico que está en ese momento viene y te dice, mirá, se hipotensó, viene hipotenso, frío, pero ya está bien, está hipotenso. Si no tenemos ecografía y no actuamos rápido, ese paciente se nos puede descompensar nuevamente y ese paciente que tiene 110 kilos tiene 2 litros de sangre en la panza. Bueno, y un tema que si bien no viene a colación, hablamos de traumatismos abiertos y cerrados, heridas de arma blanca y de fuego. Pacientes con traumatismo que ingresan a la guardia, lo vemos ahí, paciente está bien, traumatismo cerrado, disculpen, traumatismo cerrado abdominal, paciente está bien, estuvo bien, no pasó nada, quedó en la guardia, se fue a la casa, ¿sí? Ha habido algunos casos. ¿Y después qué pasa? A los 7, a los 10, a los 15 días ingresan una urgencia un paciente, por eso también es importante por ahí una ecografía, una ECOFAC, ingresa ese mismo paciente a los 7 o 10 días, chocado, hipotenso, ¿y qué pasó? Tenemos un traumatismo de vaso en 2 tiempos, si bien no es lo más común, puede pasar, o a veces llega algún paciente con un traumatismo cerrado que se cayó
de una bicicleta, lo evaluamos abdominalmente y el paciente se cayó de una bicicleta, un abdomen normal, entró a los 7 o 10 días con una fractura costal y un neumotórax o un hemoneumotórax que también nos ha pasado. Bueno, felicito a todos los expositores y para las charlas de ginecología sería bueno que invitemos a todos los ginecólogos y que se sumen todos para la enseñanza y que aprendamos entre todos en nuestro hospital. Bueno, Juan, listo, gracias. Siempre, a ver, siempre uno que más hablamos, ahora va a hablar Sebastián y va a aportar más cosas, porque, bueno, obviamente que uno no puede tener todo en la cabeza de lo que le puede pasar, pero es muy importante lo que él te dijo, un paciente obeso, la cantidad de líquido es importante en el ECOFAS, está muy, por eso vuelvo a repetir que es muy importante, ¿está? Pero, a ver si concordás conmigo, Juan. Viste que siempre tiene, cuando vos llegás a la guardia, parece que el médico de guardia se tranquiliza cuando llega el cirujano como si nosotros fuéramos Dios ahí en el cosito, tenemos todas las cosas que tendríamos en cualquier otro hospital como para hacerle al paciente. A ver, un poco lo mismo que contar a Anastasia, la Lucy o quien sea. ¿Está? O sea, la ecografía, nuestra humilde experiencia y una placa. ¿Me entienden a lo que voy? A ver. O sea, no es que llegamos a lo sumo, podremos decir, bueno, está inestable y lo metemos a quirófano. Si nos ha pasado con Sebastián, hemos entrado una paciente herida de arma de fuego al quirófano. Pero bueno, a ver, vuelvo, no somos. Yo creo que, vuelvo a insistir, la clase anterior no está grabada, esta está grabada. Vuelvo a insistir que el residente tiene que estar en la guardia. Lo voy a decir siempre. Tiene que estar en la guardia, porque si nosotros hacemos esta, por lo menos saber que llegó un traumatizado, ¿está? ¿está? Porque ustedes se llevan el paquete a Santa Fe. Diría el señor Martínez Dor, jefe de la guardia del Hospital Cuyen, cuando le mandaban las cosas del centro norte de la provincia. Vamos a ver, vamos a desenvolver el paquete, porque te decían, tiene esto, y al final tenía todo lo contrario. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que un pilar importante es, antes que lleguemos nosotros, el residente tiene que estar ahí y ustedes tienen que ya estar haciendo esto que nosotros estamos viendo. ¿Está? No le quiero hacer más trabajo, todo lo contrario. Quiero hacer más efectivo el trabajo. ¿Me entienden? Sebastián hizo po a mitad de San Justo. Yo quiero preguntar. Hola. Perdón. Yo quiero sacarme dos dudas. Sí. Perdón, quiero sacarme dos dudas. Primero, como para protocolizar, el abdomen cerrado, observación ahí en la guardia, después pasa a internación. No, siempre la guardia. Siempre la guardia. Siempre la guardia. A ver, el paciente nunca va a salir de la guardia, creo yo, creo que tanto Juan como Sebastián va a estar de acuerdo conmigo, hasta que alguno de nosotros tres no estemos seguros de que ese paciente no tiene nada en el abdomen. ¿Me entienden? Siempre en la guardia. ¿Está? ¿Por qué? A la menor... Por eso yo lo que digo es lo siguiente. Uno tiene la evaluación primaria, ¿estamos? Vamos a suponer, yo sé a dónde va. No vayamos al paciente que vos ya sabés que tiene una herida de arma de fuego, ¿me entendés? Y sabés lo que lo tenés que mandar a Santa Fe. Vamos al otro, que tuvo un traumatismo de abdomen, un traumatismo cerrado de abdomen, entró hemodinámicamente estable, ¿bien? Suponete esto. Te voy a dar un cosa, choque, ¿bien? Entra un señor o señora, lo que vos quieras, y tiene, lo único que tiene en el abdomen, le ha pasado, y está descrito, escucha, es la marca del cinturón de seguridad. ¿Está? Y el paciente está estable, hemodinámicamente. ¿Bien? Vamos a llegar nosotros, y lo primero que vamos a pensar, es primero dónde está colocado el cinturón de seguridad, porque hay que colocárselo bien. Cuando el cinturón de seguridad está mal colocado, cuando produce lesión. Bien, hasta de páncreas, hasta de estallido de vejiga, hasta lo que fuere. Pero el paciente no tiene nada. Intestino delgado. No tiene nada. ¿Bien? Vamos, cualquiera, voy yo. Y te digo, no tiene, ¿le sacaste placa? Sí, la placa es normal. ECOFA, normal. Bárbaro. Y al señor le sigue doliendo. Yo no le voy a pasar a internación. Yo le voy a dejar al ladito, ¿estamos? Porque estoy pensando en que puede llegar a tener una lesión grave. ¿Bien? A la menor descompensación o persistencia del dolor
mira, escuchá bien lo que yo te digo, o que el abdomen me cambie en la semiología, yo lo tengo que derivar. ¿Bien? La única manera que yo agarraría con ese paciente y lo pasaría a sala es cuando, suponete, yo lo vi a las 12 del mediodía, ¿bien? Al otro día, a las 8 de la mañana, el señor está perfecto. Lo mando a internarse para un control de 24 horas nada más, hasta que coma. ¿Me explico? Pero si no, no lo mando a internar al piso, diríamos. ¿Me entendés? Ajá. ¿Estamos? Bueno, y No sé si otra cosa contesto es... tu pregunta. Sí, 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 sí. Y otra cosa es, no escuché nada sobre analgesia. ¿Sirve, no sirve, te enmascara? Yo no sé si tanto, no sé qué pensarán ustedes, Juan y Seba. Yo no digo tanto de la analgesia, sino más bien de la sedación. ¿Me explico? Yo hay veces que prefiero el paciente excitado antes que el paciente deprimido, y me ha pasado. ¿Me entendés? ¿Está? Porque yo el paciente deprimido, no sé si está deprimido porque está drogado, si está deprimido porque me está haciendo un hematoma subdural o está deprimido porque se está chocando. ¿Me entendés? Por ahí yo prefiero que esté excitado. Lo ato, ¿me entendés? Y salvo que, bueno, a ver, no sé, sea extremo, ¿me entendés? Bueno, a ver, por ahí le hace 1 centímetro de midazolam para frenarlo un cachito si lo tengo que intubar. ¿Me explico? Por ejemplo. Pero si no, prefiero intubado. En cuanto a la analgesia, la verdad que en ese momento no sirve de mucho. ¿Me entendés? Porque vos está decidiendo otras cosas. Me parece, ¿no? Nunca lo he hecho, Cele. O sea, nunca pasa por mi cabeza el analgésico, ¿me entendés? Pasa primero saber si entró, si hay que operarlo, si esto, si el otro, y al último el analgésico. Tal vez se puede usar y no interfieran, porque no creo que interfiera en ese momento, ¿me entendés? Si tenés 2 litros de líquido dentro de la panza de sangre, por más morfina que le hagas, te va a seguir doliendo. No sé si me entendés. Bien. Seba, ¿a dónde está? Hay una S que dice Seba, el gran hisopador de San Justo. ¿Cuál fue tu Buenas récord noches. hoy? Buenas noches a todos. Sí, hoy cumplí con mi deber de COVID. Transpiré lindo. ¿Cuál fue tu récord? ¿Cuánto récord? No, había 9, pero Ana Claudia hisopó 3 que fueron al hospital y yo hisopé 6. Así que mantengo el mismo. Así que anotalo. Yo creería que vos tendrías que seguir hasta que termine la pandemia, pues ya estás canchero. Sí, pues sobre todo por el bono que prometió el gobernador, que dijo que ahora el que hisopa más, cobra más. Bueno, dale. Bueno, la señora Celeste está de acuerdo con los 3.000 pesos, así que no te haga problema. Bueno, vamos al grano. ¿No son 5 ahora? Quiero felicitar a Anastasia. Lamentablemente llegué tarde, con aviso, así que arranqué un poco la charla atrasada, pero sí, creo que lo que se habló es un poco lo que se debe hacer y lo que tenemos que tratar de aplicar en nuestro medio, dentro de lo que podemos, dentro de los recursos que tenemos. Que quería rescatar esto. Antes, en mis primeros años, cuando iba a la emergencia en la guardia, apenas tenían un suero colocado, una vía colocada, entonces empezamos a indicarle la doble vía, la sonda vesical, por ahí, bueno, a mí también se me puede pasar la sonda nasogástrica, pero un dato a rescatar es que ya cuando uno va directamente te encontrás con todo eso ya realizado, es un progreso. Tenemos que seguir, nos falta mucho todavía, todos. Bueno, también está el tema de que van cambiando los médicos de guardia, entonces hay gente que está bien preparada, con bases de ATLS, supongo, y otros que no. Es importantísimo el tema de manejar en la guardia el trauma, sobre todo este tipo de hospital, donde cae justamente este tipo de, mayormente o más frecuentemente, este tipo de accidentados. Con respecto quería rescatar el ejemplo que vos lo mencionaste hace un ratito, Juliano, de la chica esa de 13 años de la herida de arma de fuego, que era una chica que me llamaste para intervenirla quirúrgicamente porque estaba descompensada hemodinámicamente y no iba a llegar a Santa Fe. Y era una herida de creo que era una 22, donde hubo
que hacer gastrorrafia, enterorrafia, y después tenía, la gravedad que tenía era una herida a mitad del riñón, que bueno, ahí con la hematuria detectada en la sonda vesical, ya teníamos cuál era el posible, digamos, la posible descompensación que era eso. Pero bueno, era nomás un dato para agregar a lo que vos ya dijiste. La verdad que cosas nuevas, no, por lo que escuché, se dijo todo lo que podemos hacer a nuestro alcance. Rescato también lo que dijo Giuliano, que por ahí nosotros los cirujanos no somos el salvatuti, es decir, somos los que tenemos que tomar la decisión de ingresarlo a quirófano o no. Entonces, por eso es muy importante que todos aporten, todo es muy importante el aporte, como bien dijiste, también de la parte de enfermería, por la cuestión de que son los que están permanentemente y ven y aprenden también a la par nuestra de cómo manejar rápidamente el trauma, que por ahí tampoco son tan seguidos, entonces a lo mejor no hacemos mucho la experiencia y por ahí decaemos o bajamos los brazos en estas cuestiones. Pero como digo, de a poco vamos progresando. Yo recuerdo, no tiene nada que ver con el trauma abdominal, sino que en el torácico, pero a mí me tocó poner sondas nasogástricas puesta en una botella descartable de 1,5 litros y un vástago hecho que había fabricado el doctor García en su momento para hacer el drenaje tórax, de la Seba, trampa ¿te de acordás? agua. Hemos operado tórax. ¿Te acordás que operamos un tórax? Y después una histerectomía de urgencia, Sí, ¿te acordás? que sí, pero quería rescatar el tema de que hemos progresado, nos falta un poco más, y la contra que tenemos no solamente la falta de recursos, o de tener, por ejemplo, para hacer un ECOFAS, que podríamos obtenerlo, sería algo cercano, pero tenemos la distancia de Santa Fe, que es por lo menos 1 hora de viaje, del cual es mucho para un paciente descompensado. Entonces, vuelvo a repetir, creo que lo dije el otro día, con el traumatismo torácico, a veces se nos hace muy difícil a los cirujanos decidir rápidamente en fracción de segundo, cuando uno tiene la mente frío o se queda pensando, está todo bien, pero cuando vos estás en un momento, desde que te llamaron por teléfono a las 2 de la mañana, que no te dicen qué pasó, dicen, vengo una urgencia, herida de arma de fuego, o herida de arma blanca, vos no sabés qué miércoles, no sabés. Entonces, llegás, te encontrás con el panorama, y bueno, es como que tenés que resolver rápidamente cómo actuar. Y ni hablar si tenés que andar pensando, si tenés que estar, si está compensado con las vías, qué le están pasando, la presión. Bueno, ahí con respecto al analgésico, yo por ahí lo uso por una cuestión placebo, porque el paciente está a los gritos y ve que... Entonces ahí te pasamos el calmante y es como que le hace un placebo. No, estoy de acuerdo que no debe tener ningún efecto con respecto al dolor que tenga el paciente con el problema. Antibióticos, yo por ahí me tomo un segundo, por ahí me acuerdo y le digo, bueno, pasar una cefalotina, por lo menos para hacer un antibiótico, y bueno, después ya digo, el tema de decidir el traslado es bastante difícil, ni hablar, como bien dijeron, ya digo, estoy repitiendo cosas que ya comentaron, del traumatismo donde vos tenés una evisceración, de donde ya sabés que hay algo lesionado, versus el traumatismo cerrado, que no sabés qué hacer. También ese tema de la herida de arma blanca, que por ahí solemos explorar un poquito, y una vez nos pasó de una herida en epigastrio, y el paciente se quería ir, de hecho había estado en la sala, no quedó en la guardia, quedó en la sala en observación, y pidió la alta voluntaria. A las 6 horas volvió con un dolor tipo peritonítico, y lo mandamos a Santa Fe y volvió con una colostomía porque tenía una perforación del colon transverso. O sea, había entrado. Lo digo para rescatar el hecho de que, bueno, a ver, nosotros no es que hicimos las cosas mal porque lo habíamos dejado en observación, pero son pacientes que por ahí no tenés que dejarlos ir, por más que... O sea, hay que convencerlo de que se tiene que observarlo y que puede tener complicaciones mayores, como le pasó a este pibe. Después quedó la anécdota, viste, ¿para qué te fuiste? Qué sé yo, qué pun, qué pan, se comió esa colostomía unos cuantos meses hasta que después se la cerramos.
La otra cuestión difícil para todos, es lo que también acaban de decir, hoy en día está en auge el tema de las drogas, entonces el paciente viene excitado entre drogas, alcohol y las heridas, y vos no sabés qué miércoles está sucediendo. El último que me tocó, le habían hecho midazolam, que yo me río porque yo también le pregunté, che, pero ¿qué le pasa al paciente? No, está bien, quédese tranquilo, doctor, tiene, qué sé yo, la presión que estaba más bien alta que baja, 160, 100, pero yo lo veía, el vago no respondía, y le habían hecho midazolam. Bueno, también es un problema porque vos ahí no sabés qué es lo que está sucediendo con el paciente. En definitiva, el chico por suerte no tenía nada. Pero bueno, son más que aporte, Juliano, comentarios que me vienen a la mente de un poco repasar lo que estaban diciendo y otro de la experiencia o del año que yo estoy. Cerrando un cachito, Seba, vos sabés que yo creo que, mirá, el otro día después de mi cumpleaños me lo dijo Rodrigo Díaz cuando me mandó, se lo mandé a las chicas, ¿no? Porque tenemos un grupo y a las 12:16, después de mi cumpleaños, me dijo, bueno, dice, ya terminó tu cumpleaños, ahora anda a operar el herido que me quieren mandar de San Justo, dice, y déjame romper la guita. Bueno, después yo me puse a hablar con cosas, y la verdad que si nosotros nos ponemos a ver, Sebastián, el nivel de peligrosidad que hay en San Justo, cada vez tenemos más heridos, y cada vez vamos a tener más heridos, y cada vez va a ser más heridos. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque la sociedad crece y porque así, ¿está? Creo que nosotros tenemos que estar preparados en la guardia y creo que todos debemos ver al paciente que ingresa, ¿estamos? Como un equipo. Por eso yo decía que todos creen que llega el cirujano y viene, parece que viene Dios sanador, y no, es uno más de todo el equipo que está tratando ese herido. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, entonces, sí. Por eso yo el otro día hablando con el Leo, le hice hincapié en algunas cosas, que no vamos a cambiar de un día para el otro. Ojalá, quien dice, el día de mañana hasta podamos operar eso herido acá, tampoco, a ver, chicos, a mí, si ustedes me dan a elegir, a mí la cirugía de urgencia es lo que más me apasiona en mi vida, pero me apasiona. ¿Está claro? A mí la cirugía programada, no es que no me guste, pero no es lo que me apasiona. Mi pasión es la cirugía de urgencia, o sea, yo no tendría ningún tipo de problema en operar un herido, tengo que tener las condiciones para operar un herido. Y también tengo que saber en qué contexto estoy para operar un herido, ¿está? Y ojalá el día de mañana, ojalá que no sea tan lejos, se puedan hacer ese tipo de cirugía dentro del hospital. Sí, se pueden hacer, ¿estamos? Pero necesitamos ciertas cosas que exceden la charla de hoy, ¿está? Pero creo que tenemos que estar preparados, o sea, nosotros tenemos que protocolizar estas cosas, protocolizar el trauma de tórax, protocolizar el trauma de abdomen, ¿estamos? Protocolizar el trauma de pelvis, que no es poco, ¿bien? Todas estas cosas nosotros las debemos protocolizar, la guardia la tiene que tener protocolizada, las enfermeras de la guardia, las enfermeras del piso lo tienen que tener protocolizado, ¿está? Porque nosotros tenemos que trabajar todo en conjunto, ¿me explico? Es ese simple concepto, trabajar todo igual. Por eso yo siempre digo, y que quiero, los chicos, los residentes saben, les rompo la bola, que ellas deben estar en la guardia, por lo menos chusmeando, viendo qué corno pasa. ¿Me entienden a lo que voy? Porque de esa manera todos trabajamos en el mismo lugar, ¿estamos? Y ustedes hay un grave problema que tiene la guardia, que salvo Miriam, todos los demás no son fijos. ¿Me entienden? Si serían fijos, estaríamos todos acá. ¿Bien? Hoy tuve una charla con la señora Erika, que anda por ahí, le voy a ver la cara ahora. No, se fue. ¿No? Mi concepto es que todos los que salen tienen que estar en la guardia, porque ustedes saben cómo se trabaja en el hospital, porque ustedes protocolizan, porque ustedes tienen, creo yo, a lo mejor yo me equivoco, no tengo la verdad. Pero yo lo que veo es que viene un chico, porque es la deficiencia, o no, Sebastián, la tenés en el sanatorio, la deficiencia de los médicos de guardia. Sí, lo mismo. Bueno, entonces viene uno y le explica, viene el Leo, se toma el trabajo, mirá, acá se trabaja así, 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 y ese al otro menos viene más. Otra vez de nuevo a explicar, y nunca tenés un lineamiento de trabajo. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces creo que con esta charla nosotros estamos tratando de ver. No estamos cambiando nada, no. Tratando de ver
cómo podemos llegar con poco a lo ideal. Esa es la idea. ¿Está? Leo, yo te quiero escuchar a vos a ver qué pensás de todo esto. Siempre te voy a hacer hablar con esto, ¿no? Ya te lo digo. No hay drama, no hay drama. No, está bueno escucharlos y de participar. Bueno, primero la clase muy buena, me gustó. Muy bien, Anastasia. Refresca un montón de cuestiones que por ahí uno se olvida. Y bueno, y se actualiza también. Después está bueno que ustedes también comenten qué es lo que pasa cuando, porque yo no estoy las 24 horas, ni soy el dueño de la guardia, no estoy las 24 horas en el hospital, y generalmente lo que me gusta de ustedes en este espacio es que dicen qué es lo que pasa cuando uno no está, porque cuando yo estoy, hay algunas cuestiones que incluso cuando estoy ayudando al cirujano en este caso, va comentando, dice qué bueno que sería y podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, pero después cuando ustedes tienen una mala experiencia, estaría bueno que también me lo planteen, digamos yo, porque los veo siempre a los médicos de guardia y tengo el equipo de enfermeras también para trabajarlo. No está bueno decirlo fuera de ese espacio porque no va a llegar a ningún lado y seguramente va a llegar tergiversado. Entonces, la acción es esta, de decirme, Leo, mejoremos esto, o Leo, fíjate que lo que están haciendo ustedes está mal, podríamos probar con esto. No, Y también nunca, cada uno nunca de está ustedes... mal, Leo, nunca mal. No hablemos de esto está No, mal. Podríamos pero capaz que hacerlo de sí que lo otra estamos manera. haciendo nosotros creyendo que está bien, creo que lo estamos haciendo mal y lo estamos haciendo mal. Está Lo bueno que lo podríamos hacer de digan, otra manera, digamos, ¿sí? porque se pueden, así las cosas se mejoran charlando, digamos. No que nos lleguen comentarios y por fuera, y que no tienen, capaz que no tienen nada que ver con la acción, pero se construye, está bueno que se construya, que los comentarios sean para construir, yo los acepto a todos y escucho a todos, Pero no tengo problema. no son charlas en contra de la guardia. ¿Está? No, por Permiso. favor, son constructivas. Por favor. No, quiero, Leo, escuchá, Sí, no sé, a mí no me conta, o sea, nosotros por ahí contamos como una anécdota de lo que pasó, pero el No, tema de las críticas son siempre constructivas. El problema, ¿sabés cuál es? Que esto es lo bueno, lo rescatable de estos Zoom y estas charlas y que participemos y ojalá cada vez sean más partícipes del asunto. Es que siempre tratamos de resolver las cosas en el medio de la urgencia, no podemos andar resolviendo las cosas en medio de la urgencia. A mí se me viene a la mente, porque me ha pasado, traeme una cajita para suturar, y bueno, no, una cajita que tiene 2 pinzas que ni siquiera son las necesarias. Y después me pasa que yo mismo me estoy haciéndome la culpa de que me voy, y después no me preocupo en que, bueno, che, para la próxima vamos a tratar de armar una cajita que tenga esto, esto y esto, me voy, y me olvidé hasta la próxima guardia, o hasta la próxima urgencia, y otra vez nos pasa lo mismo. Digo, esto acá, lo doy como ejemplo eso, esto acá sirve como para anticiparnos a eso, y que no nos pase en el medio de la urgencia o emergencia. Creo que yo tengo una experiencia con el doctor Juan, si la puedo contar. El doctor Juan un día va a una... Para, ¿qué experiencia? No, buena. No, el doctor Juan va y cuando él empezó a trabajar, no sé cómo fue la cuestión, o él empezaba o yo empezaba, fue él, evaluó todo lo que había en la guardia y me dice, mira, a mí me gusta trabajar con este tipo de pinza, tratar de conseguirte esto, vamos a armar una caja así. Y entonces me anotó todo, yo lo fui rescatando como pude por todos lados, y le armé la caja que él... Yo le hubiera contestado, comprate un sanatorio. Porque... Digamos, pero por eso, ir construyendo, digamos, yo no puedo saber qué es lo que pretenden ustedes si ustedes no me lo dicen. Perfecto, Leo. Todo tiene que estar protocolizado, Leo. Por eso la idea, ¿entendés? Por supuesto. A ver, no es crítica. Nunca tiene que ser crítica. Siempre tienen que ser apreciaciones. ¿Estamos? Yo le cambiaría la palabra. Nadie critica a nadie. Bueno, cuando tengan apreciaciones, me las transmiten. Porque hasta nosotros mismos, en nuestro accionar, también tenemos, como es, falencias, ¿estamos? Y te lo está diciendo Sebastián. Te está agarrando, te está diciendo una falencia de él, en el cual dice, pero la puta, yo exijo que me den una disección con diente y después me voy a la mierda y al otro día no digo que no estaba la disección con diente. Bueno, entonces eso es una falencia de Sebastián. ¿Por qué? Porque viene, lo pide y después no se preocupa porque lo tenga. No sé si me entendés. No es una falencia ni del enfermero ni de nada. ¿Me entendés? Por eso son... Por eso lo aclaré para estas cosas, tratar de mejorarlas,
en todos los sentidos. Yo te dije un elemento, como puede ser, por ejemplo, la sonda nasogástrica, que es verdad, muchas veces nos pasa que no la colocamos, estamos hablando del trauma abdominal, bueno, que quede actualizado y que tenemos que hacerlo, que es lo que corresponde. Ajá. En general, te digo, pero sí, y vuelvo a decir que sí, me da culpa de que incluso vos, Juliano, creo que te tomaste el trabajo de armar la caja para, otra vez, el tema del tubo de tórax. A Celeste le dije, No había cuando caja de llegué, tubo de tórax. ¿te acordás, Cele? Cuando llegué de Santa Fe, lo primero que te dije, y armaste, yo le dije a Celeste cómo eran las cajas que nosotros teníamos, y hay todavía, en el Hospital Cuyen. Bueno, y si armamos 2 cajas de tubo de tórax, que siempre, ¿te acordás una vez que no la encontrábamos, que esto el otro, y me cagó a pedo Celeste, porque me dice, ¿cómo que no? Si están. Bueno, yo no sabía dónde estaban en el mini showroom ese que teníamos, pero siempre tienen que estar al lado, porque cuando vos tenés que poner un tubo de tórax rápido, no podés estar esperando, che, ¿dónde está la caja? La caja tiene que estar al lado del showroom, ¿bien? Bueno, y son cosas que sí, son aportes, ¿me entendés? Sí. Son más que otra cosa, es aporte. Y en el aporte siempre vas construyendo, de a poquito, de a poquito. Pero creo que siempre lo fundamental, aparte de esto, porque esto protocoliza, ¿está? Esos 2 cuadritos que puso Anastasia, para ver cómo vos tenés que tratar, pero es protocolo, ¿está? Ahí ella indirectamente te está diciendo, este es el protocolo. ¿Lo podemos cambiar? Totalmente de acuerdo. Hasta podemos hacer una clase nueva para decir cómo adecuamos ese protocolo, que es para un hospital de tercer nivel, a nuestro hospital. ¿Me entendés? Y sabemos que hasta acá llegamos. ¿Me explico? Pero ¿qué te quiero decir? Pero llegamos hasta acá, pero llegamos con lo mejor, ¿eh? Al paciente que está en la cama herido, le estamos brindando lo mejor que tenemos, porque hasta acá llegamos. Porque después de ahí ya tenés que hablar con el gobernador y el ministro, ¿me entendés? No te van a dar bola. Siempre vamos a ser segundo nivel. ¿Me entendés? Pero hasta acá, pero lo hacemos. Otra cosa, yo siempre, para que se queden todos tranquilos, sobre todo Leo y Celeste, ¿no? Escuchá. 6 años en el Hospital José María Cuyen, viendo 200 millones de heridos en la guardia. ¿Está? Jamás, todo lo contrario. Siempre escuché, como yo soy de San Justo, que San Justo siempre trasladaba y mandaba pacientes como la gente. Si yo te dije, de Coronda nosotros recibimos una vez, perdón, de San Javier recibimos una vez un paciente con un tubo de tórax, ¿saben dónde se lo pusieron? 6º espacio intercostal posterior, y el paciente venía boca abajo. Se lo habían puesto en la espalda el tubo. No estoy mintiendo, hay fotos, hay videos, todo lo que quieran. ¿Está? Entonces, no hay que quejarse porque nosotros medianamente no estamos mal. ¿Me entienden a lo que voy? Lo que uno quiere es que el funcionamiento sea más protocolizado. ¿Me entendés? No que venga yo y te diga, mira, ahora los tubos de tórax los vamos a poner como sonda nasogástrica. Y vos sabés lo que tenés que contestar, bien, doctor, ¿y de dónde sacó eso usted? ¿Me explico lo que te quiero decir? Yo no puedo venir porque yo quiera a decir tal cosa. No. Sentémonos, charlémoslo, veámoslo, científicamente está bárbaro, lo cambiamos. ¿Me entiendes? Así se hace todo, chicos, ¿me entendés? Uno medianamente con esto trata, primero, estas charlas son de integración, primer punto. ¿Ah? Por eso invitamos a todos. Y segundo, son para ver cómo podemos cada vez trabajar mejor, ¿me entendés? En más armonía, y de una manera más protocolizada y en equipo, que es lo más importante. ¿Me entienden? Y simplemente eso. Por eso te digo que no son críticas, sino que son cosas que a todos nos van pasando, Leo, ¿me entendés? Obviamente que se te van a escapar, obviamente que a nosotros se nos van a escapar. ¿Me explico? Anastasia me hace recordar a mí que le tengo que meter el dedo en el culo a un paciente, ¿me entendés lo que voy? ¿Sabés cuánto hace que no hago eso? ¿Me entendés? Y es muy importante eso. Aunque vos no lo crees, es muy importante. ¿Está? Es muy importante, es lo mismo que la sonda vesical. La sonda vesical, ¿la ponés para ver si orina? No, en un herido es para ver si viene sangre o no viene sangre. Es simple, ¿eh? No es tan difícil. ¿Está? Y yo lo que veo es que, y el otro día lo hablé con vos, Leo, solo, creo que nosotros tenemos que tener más enfermería. ¿Me explico lo que voy? Tenemos que tener más pila con la enfermera. Porque en definitiva, la guardia no es que la maneja la enfermera, pero en este caso, la enfermera ya te lo dije, la enfermera va a ver 1, 2, 10, 15, porque es la que trabaja ahí y la que va a estar siempre ahí. ¿Está? El médico iba a estar 1 año y después se fue. Pero la enfermera va a estar. Entonces la enfermera es la que tiene que llevarte
Doctor, fíjese, doctor esto. Doctor, ¿no le parece? Yo tenía una peticita, ya se jubiló. Pero bueno, ¿sabés lo que nos cagaba pedo? Pero a todos nos cagaba pedo, hasta el jefe de la guardia nos cagaba pedo. ¿Te fijaste en esto? ¿Te fijaste en el otro? Pero una señora que hacía, desde que se abría la guardia del Cuyen, que estaba ahí. ¿Y qué? ¿Le va a decir que no? Sabe de traumatismo 300 veces más que vos. Entonces, eso es lo que hay que lograr. No sé si me entienden. Sí, Eso es lo que tratamos de hacerlo, ¿me entendés? Sin uno saber más que el otro, sin otro No, por saber. supuesto, nada que ver. Nada que ver eso. Eso es del pasado. ¿Está? El que no lo siga teniendo, estamos en el pasado. Yo creo que acá hay que tratar de, entre todos, buscarle un nivel común, ¿me entendés? Con discrepancia, con acierto, y justamente esto surge, ahora lo digo yo, no lo voy a mandar al frente, pero surge de las mismas chicas residentes. Todas estas cosas, yo no elegí traumatismo abdominal, lo eligió Anastasia. Los cirujanos no eligieron traumatismo de tórax, lo eligió la Lucy. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque en definitiva son ellos los que trasladan el paciente. Ahí está el kit de la cuestión. Entonces, no es culpa de la guardia, no es culpa ni de la dirección, no es culpa de los cirujanos, no es culpa de nadie, ¿me entendés? Porque la verdad que no hay culpa, acá no hay que echarle culpa a nadie, hay que tratar de encontrar un trabajo en común. Nada más. Es algo así de simple, ¿me entendés? A ver, si lo paso o no lo paso, ¿me entendés? Yo creo que la guardia, y lo contesté recién, traumatizado tiene que estar en la guardia. ¿Está claro? Por ahí no tenemos el nivel físico, es decir, el lugar, pero el traumatizado tampoco mandar por mandar, ¿me entendés? Porque para mí yo la hago tan simple, ¿me entendés? Veo de mi casa, le digo, ¿listo? ¿Un herido? Mandalo a Santa Fe, ¿me entendés? Y no, todas las veces que llaman un herido, vamos, lo vemos, ¿me entendés? Porque por ahí vos podés agarrar y decir, bueno, este me lo aguanto yo acá, o lo operamos, o lo que fuere, ¿me entendés? Pero tenemos que estar medianamente capacitados para eso, ¿me entiendes? No es que no estemos capacitados, más preparados, por decirlo de esa manera. Y el residente en la guardia, a mí no me lo van a sacar de la cabeza, me van a odiar las residentes, pero yo soy de eso, el residente en la guardia. El residente, yo aprendí cirugía de urgencia en la guardia, no aprendí cirugía de urgencia en la sala 7 de la pieza de cirugía. ¿Qué quiere que le diga, chicos? Muchas veces las veo a las chicas, muchas veces las veo que están ahí. No sé quién las llama, pero ellas están y colaboran también. La ocultan, también ven si están las medidas tomadas en las vías, la presión, están muy atentas las chicas. Bueno, por lo menos por ahí, la guardia que me claro, tocó. Leo, por ahí vos tendrías que apoyarte un poco más en las residentes, que son las que están todos los días, ¿me entendés? Y las que te van a ayudar más que nosotros, que Sebastián, que yo, que Juan, ¿me entendés? Porque nosotros, a ver, no nos ve todos los días vos, ¿entendés? No es un espacio cerrado la guardia, y yo Ahora generalmente sí. estoy a la mañana. A la mañana, ahora sí, ahora no, pero ahora no va nadie. Pero generalmente a la mañana, cuando yo estoy, que cumplo 6 horas por la mañana, no hay muchos casos, digamos, y siempre las chicas tienen comunicación para acercarse a la guardia si aparece algo, y siempre se lo llama para pedir colaboración. Claro, en caso de que siempre, en las urgencias y eso siempre han llamado a las chicas y están. Siempre. Se pide colaboración de enfermería y de las médicas, y médicas residentes. Escuchá, nosotros los viejos chotos de los cirujanos ya hablamos mucho. Ahora van a hablar la residente. A ver, Emilene, ¿vos qué pensás? Que sos la más viejita. Epa. Sos la jefa, bueno, más vieja. En años, diríamos, en estadía, diríamos. Ah, bueno, sí. En eso sí estoy de acuerdo. Siempre nos han llamado en casos de urgencias. Hay por ahí algunos médicos que no piden por ahí ayuda en el momento, lo llaman directamente cuando ya está todo listo para el traslado, pero bueno, eso sería importante reforzar como para que estén. Acordarse siempre, porque de algo que se habló que es fundamental también, el tema de la organización y el liderazgo en esos momentos. Porque es como que todos se ponen nerviosos, ansiosos por querer hacer algo por el paciente. ¿Cómo? Es normal. Claro, sí, es normal, pero tenemos que aprender eso fundamentalmente para poder brindarle una buena atención al paciente. Creo que eso es algo fundamental que por ahí
se nota que todavía nos cuesta un poco organizarnos en ese sentido. Con las chicas, por ejemplo, hicimos un simulacro hace aproximadamente 2 meses ya, 1 mes y medio por ahí, de pediatría, de RCP neonatal, básicamente, y se estuvo trabajando mucho con ese tema. Y pudieron ver por ahí que costaba mucho el tema de la reanimación por eso, porque faltaba la organización y alguien que esté en la cabecera, digamos, guiando los pasos a seguir, controlando los tiempos y demás. Cosas que son fundamentales, ¿no? ¿Y vos cómo cómo tratarías de resolver eso? Y para mí, o sea, una de las cosas que estuve pensando ahora sería, por ejemplo, que hagamos entre nosotros simulacros por ahí para ir tratando de organizarnos con esas cosas. No, ustedes, Milene, ustedes saben que hoy en día... Ya sé que no se puede juntar. No sé si no les hice ver, no sé si yo no les hice ver esa clase, ¿no? Si no, se las busco y se las mando de nuevo. ¿Vos sabés que la simulación hoy es un tema a toda parte? Hoy en día la medicina es todo simulación. ¿Se aprende por simulación? ¿Sabían eso? ¿Saben todo eso? ¿Sí? Nosotros los cirujanos aprendemos todo con simulación. Hoy hay un apartado entero que es simulación. Me parecería importante. ¿Sí? Es muy importante eso. Exacto. Se aprovechó y estuvo bueno cuando vino el doctor Locatelli también, que hicimos. Eso fue una linda experiencia también. Ahora, por todo lo que está sucediendo, por ahí es medio complicado de que podamos ser tantas personas juntas y haciendo las cosas, pero por ahí podemos organizar por grupos o ver la forma de organizar y poder, para trabajar en ese sentido y tratar de mejorar las cosas también. La Facultad de Medicina de Santa Fe, el doctor Locatelli, hizo un área de simulación que en toda la provincia no la tienen. ¿Está claro, chicas? A ver, eso yo les puedo asegurar que tanto para la enfermería, Leo y Celeste, como para las cosas, está abierto eso, ¿no? Está disponible. Hoy no, porque estamos en COVID, pero después está disponible. Yo hablo con Horacio, tratamos de organizar cómo lo podemos hacer, ir a hacer simulación a la facultad. No creo que habría ningún inconveniente. Y si lo hubiere, buscaremos la vuelta para hacerlo. ¿Está? Si es lo que falta. ¿Entienden? Muy importante eso, ¿no? Y bueno, y felicitaciones a Ana, porque fue bastante clara la presentación también. Tuvimos algunos inconvenientes por ahí con algunos que querían entrar, me mandaban mensajitos que no se pudieron conectar, otros con el tema sonido, pero bueno, ya lo vamos a ir acomodando a eso de a poco. Bueno, ¿alguien más que quiere decir algo? Porque si no vamos a estar hasta las 10 y yo tengo que poner el asado en el asador. No, yo lo único que quería como agregar, ahora justamente surgió, lo que dijo Sebastián del tema del antibiótico, eso yo lo había leído en ese capítulo que hizo Wala, y la verdad es que daba la recomendación sobre el antibiótico, pero no especificaba qué tipo de antibiótico, y bueno, en el momento me olvidé de decirlo, pero la verdad es que estaría bueno para que nosotros lo sepamos, es una cosita más que podríamos agregarle al paciente para ayudarlo antes de trasladarlo, ¿no? Bueno. Si ustedes saben qué recomiendan, qué es lo que hacen habitualmente. Ampigentametro. Ampigentametro directamente. En el abdomen no le raspa. Bien. Claro, hay que cubrir todo. Claro. Bueno, gente, vamos a darle finiquitación, vamos a tratar de encontrarnos dentro de 15 días, ya están todos invitados, no tenemos que invitarlo, ver la exposición del doctor de la Colina sobre vía aérea, Eso, y un abrazo grande, la felicito a Anastasia de nuevo, y me voy a hacer el asado. ¿Quieren? Bueno, nos vemos en 15 días. Bueno, gente. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao. Chao.